¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes de nuevo. Estamos muy felices de empezar una nueva serie y esta va a ser basada en el libro de Tito. Aquí vamos a ver cómo Pablo está hablándole a un líder de una iglesia y qué es lo que le dice, para qué se lo dice. Y no se lo dice solo para los líderes, sino cómo vivamos todos ahora nosotros. Así que bueno, nos vamos a enfocar en un versículo, Tito 1:8, que dice: al contrario, deben de ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Son algunas características que Pablo le exige a Tito, que eso es lo que debe de enseñar. Exactamente, ahí Pablo le está hablando en esta epístola a Tito y le habla de esas cualidades que él quiere que levante a los miembros y que ellos puedan ejercer como él lo ha ejercido, ¿no? Esas cualidades, ese carácter que debe tener todo cristiano para que pueda levantar el evangelio, así como Pablo lo hizo. Recordemos que esto más o menos fue 64 años después de Cristo y fue en la isla de Creta. Pablo quería que Tito, como su seguidor, como ese hombre correcto, quería que él levantara líderes, levantara personas que estuvieran enfocadas en el reino de Dios, que llevaran el evangelio conforme Pablo lo había hecho. Entonces es muy claro como Pablo le dice a Tito que se fije y que levante estas personas para que las iglesias crezcan, para que se dé la palabra de Dios y para que realmente se afirmen estas iglesias. Sabíamos que Pablo había evangelizado por todo Roma y él estaba preocupado que iba a llegar un momento en que él ya no iba a estar y por eso él quería levantar esos líderes y qué mejor por esos seguidores que tenía muy cerca, que lo acompañaron en viajes y en todo el evangelio como él lo predicaba. Así que bueno, básicamente aquí está Pablo diciéndole a Tito cómo tenía que enseñarle a los dirigentes. Realmente en esa época había muchos que tenían un amor puro y el deseo de avanzar el evangelio, pero también había otros que eran sin escrúpulos, que podríamos llamarlos falsos maestros o que predicaban doctrinas o enseñanzas falsas de Jesucristo. Así que aquí está poniendo Pablo en esta carta maneras como los que son verdaderos hijos de Dios, que quieren continuar la palabra de Dios, que se enseñe y para las generaciones, está diciendo cómo deben de ser. Y específicamente en este versículo habla algunas características, son características morales, son características del carácter de una persona. Una de ellas es ser hospitalario. Una de las razones que piden que sean hospitalarios es que en esa época estaban viajando mucho para predicar el evangelio, estaban siendo como misioneros y yendo para expandir y alcanzar pueblos que no conocían de Jesús. Pero no solo eso, hay un versículo en Hebreos 13:2 y eso te sirve a ti también. Dice: al hospedar a extraños, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Así que Dios no nada más está diciendo que hospedes a los que están predicando o hermanos, sino sea amable y hospeda, muestra el amor de Jesús, porque puede ser que estés hospedando ángeles, gloria a Dios, así lo dijo Dios. Y también Dios dice que sean sobrios. ¿Qué quiere decir sobrio? Un carácter sobrio es un carácter autocontrolado, es un carácter que se domina a sí mismo. Imagínense alguien que se domina no solo en cómo habla,
se domina de no hablar groserías, palabras profanas, se domina de no hablar mentiras y decir chismes, pero también se domina en su porte, se domina en cómo viste, se domina en qué come, se domina en cómo actúa. Eso es sobriedad. Una persona que es completa y entera, intachable, podríamos decir, y también habla de la otra palabra que cómo debemos de ser, es justos, y hablando de justos podríamos decir, con una integridad, justificados obviamente en Cristo Jesús, somos justificados y por eso somos justos delante de Dios, pero también nuestras acciones demuestran esa justicia, una justicia, una integridad en nuestro carácter, que somos rectos, que somos fieles, que no hacemos trampa, que no estamos haciendo las cosas que el mundo hace de manera oscura, a escondidas, sino que todo el mundo puede ver lo que estamos haciendo porque son cosas que están correctas. También el Señor dice, sean santos. Ser santos significa llenos del Espíritu Santo. Una vez que recibimos a Jesucristo, Él nos santifica. Por Jesús podemos ser santos. Obviamente somos seres humanos y nos equivocamos, pero vivimos en ese proceso de toda la vida en el que el Señor nos ha santificado por su gracia, por su sangre, y así vivamos con ese carácter santo que a Dios le agrada, santos delante de Dios. Y habla también de un carácter templado. Dice que tienen que ser templados, o sea, moderados en todas las cosas. Ninguno de los extremos son buenos, así que realmente seamos moderados en todas las áreas de nuestra vida. Nada que nos haga tener adicciones, porque las adicciones son mucho de algo, así que realmente podamos decirle no a las tentaciones, podamos estar estables, ser personas estables. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Tito. Estas son las características de siervos de Dios que tienen en mente que el mensaje de Jesucristo se expanda, porque así van a dar un buen ejemplo de lo que es Dios y lo que es vivir con Dios. Así que bueno, gloria a Dios, disfrutemos este capítulo de Tito en el que el Señor nos va a estar hablando mucho de nuestro carácter y de cómo fue en ese momento lo que se les estaba pidiendo a ellos, y ha continuado hasta hoy y continuará hasta que Jesús venga. Que Dios los bendiga.